les damos la bienvenida en nombre del Programa Nacional para la Promoción de la Ética, Proética, en esta charla virtual, ¿no? Que forma parte, bueno, de nuestro programa de charlas mensuales, ¿no? Y que en el día de hoy, pues tiene el placer de tener a una invitada querida, Marta Rodríguez Coronel, que viene de la Fundación ECNOR, ¿no? Es gestión de proyectos de la Fundación ECNOR, la Fundación de Ética de los Negocios y las Organizaciones de Valencia, España. La fundación muy conocida porque es presidida por una filósofa muy conocida por nosotros, que es muy leída acá y que ha venido ya en varias ocasiones a República Dominicana, ¿no? Adela Cortina. Entonces, Marta es gestión de proyectos de esa fundación, tiene estudios avanzados estudios avanzados en historia de la filosofía por la Universidad de Valladolid, y también tiene estudios de doctorado en ética y democracia por la Universidad Jaume I. Entonces, Marta va a abordar en la mañana de hoy el tópico de la responsabilidad social de la empresa. Sin más preámbulos, tenemos entonces a Marta con nosotros. Bienvenida, Marta. Gracias, Leonardo. Buen día a todos. Aquí en España son las 4 de la tarde, así que buenas tardes por si hay alguien que nos está viendo o buenas noches por si hay alguien que nos ve desde otro lugar del mundo, que somos internacionales ahora. Pues gracias primero por la invitación a participar en este foro. Voy a hacer una pequeña intervención bastante sencilla. Tal vez si alguien de los que están escuchando, de las personas asistentes, es especialista en ética o especialista en responsabilidad social, verá que mi intervención es bastante sencilla porque no conozco la mayoría de los asistentes y quiero hacer como una panorámica, ¿no?, de nuestra situación. Entonces, básicamente voy a distribuir en 3 partes mi intervención. La primera voy a hablar de ética, básicamente qué es la ética, para la gente que no tenga muy claro a qué nos referimos con ética. Una segunda parte que va a ser sobre ética de la empresa y una tercera parte sobre responsabilidad social de la empresa. Porque claro, son 3 cosas distintas y para poder desarrollar bien instrumentos éticos dentro de cualquier tipo de organización tenemos que tener claro estas 3 distinciones. ¿Qué es la ética? ¿Qué es la ética de la empresa? ¿Y qué es la responsabilidad social, en este caso de la empresa? Son básicamente como los 3 apartados que voy a tratar y al final voy a hacer como una breve agregado un poco de la situación actual y cuáles son los, digamos, factores que están influyendo actualmente lo que es la ética de la empresa. Pero, insisto, va a ser muy sencillo, no me enrollaré demasiado con jerga técnica, lo advierto. Y quien quiera profundizar, por supuesto, en el turno de debate, con muchísimo gusto podemos profundizar en lo que les interese en particular. Bueno, yo soy venezolana, yo no soy española, como podrán ver, mi acento no es español. Tengo muchos años aquí en España trabajando en la Fundación ECNOR y bueno, tengo la suerte de haberme ido cultivando en este mundo de la ética y de la filosofía. Entonces, espero que les sea útil de alguna manera o por lo menos atraiga su atención la intervención del día de hoy. Vamos a comenzar. Pues les decía que lo primero que quiero plantear es qué es la ética. Muchas veces confundimos ética con derecho o con moral o con sociología, no lo tenemos muy claro. Entonces, lo primero que quiero hacer es dar una definición de ética. Hay muchas definiciones de ética, pero yo voy a usar esta que considero que es bastante sencilla, que además es de Adela Cortina, la filósofa que justo acaba de nombrar Leonardo, que es la directora de la fundación donde yo trabajo. Y básicamente lo que nos dice es que la ética es un saber que orienta la acción humana en un sentido racional. Vamos a desglosar esta definición rápidamente. Un saber, ¿a qué se refiere con esto? A que es un tipo de conocimiento que nos ayuda
en la vida, ¿vale? Eso es lo primero. Es un tipo de conocimiento que nos va a ayudar en la vida. Dice que orienta a la acción. En particular nos sirve para guiarnos, para saber, para obtener criterios acerca de cómo decidir, qué decidir, cómo analizar las situaciones de la vida, y sirve para cualquier ámbito de la vida. Da igual. Podemos estar hablando de nuestro mundo espiritual, como podemos estar hablando del profesional, del familiar, del social, cualquiera. Nos orienta la acción en cualquier tipo de ámbito, siempre de una forma racional. Esto es importante, ¿vale? No quiere decir que obviemos las emociones son una parte fundamental del proceso de reflexión ética. Sin embargo, digamos, el resultado, esa forma de orientarnos que tiene la ética es a través de razones, de motivos, de argumentos. Entonces, esto es muy importante. ¿Por qué? Porque cualquier opinión que pueda ser arbitraria no nos va a valer. Cuando hablamos de argumentos, de razones y de motivos, siempre tienen que ser ideas que estén justificadas, estructuradas, no simplemente porque yo digo que yo quiero que sea así, punto, será así, sino que tengo que explicar, tengo que dar razones, tengo que dar cuentas de por qué yo creo que algo es así o debe ser así. Entonces, de nuevo, explico. ¿Qué es la ética? Es un saber que orienta la acción humana en cualquiera de sus ámbitos de forma racional. Entonces, eso es la ética. Hay una típica confusión cuando hablamos de ética, moral y derecho. Porque, claro, en nuestra vida cotidiana, ética y moral son sinónimos. Los utilizamos de manera indistinta. Sin embargo, cuando estamos estudiándolo, en este sentido filosófico, tenemos que diferenciarlos para poder distinguir muy bien qué es lo justo y qué no es lo justo. Fíjense lo importante que viene a darnos la ética, es un criterio de justicia al final. Entonces, para saber si estamos haciendo las cosas bien o mal. Entonces, les decía que hay una habitual confusión en términos filosóficos o en términos académicos o en términos intelectuales acerca de lo que es ética y moral. La moral viene a ser las costumbres que ya tenemos arraigadas en nuestra sociedad. Y pueden ser costumbres de diferentes tipos, pueden ser costumbres sociales, culturales, religiosas, eso es moral, ¿vale? Son costumbres, normas, hábitos que ya están arraigados en nuestra sociedad, que son de diferentes tipos. Y la ética se trata de, vamos a ponerle como una lupa, ¿vale? A esos diferentes tipos de normas, esos diferentes tipos de hábitos, de costumbres, a ver si son justos o no. Si ¿nos hacen bien como sociedad este tipo de costumbres o no? Voy a poner un ejemplo extremo para que tengan una idea. La ablación del clítoris en ciertas comunidades africanas es una costumbre. En ese sentido, consideramos, desde la ética, vendría a ser, consideramos que esa norma moral, la ablación del clítoris, es justa para las mujeres de ese tipo de sociedades o no. La ética viene a ser la reflexión de lo que ya está arraigado, instituido en nuestra sociedad. Entonces, es un instrumento muy útil porque cuando hay una situación difícil, confusa, ambigua, en la que no sabemos si lo que nos está ocurriendo es justo o no, la ética nos sirve para traer esa lupa y analizar y decir, esto debería ser así o no. Voy a poner otro ejemplo. Imagínense personas que trabajan en barcos que están en aguas internacionales. Yo, por ejemplo, como venezolana, puedo estar trabajando en un barco que está en un agua internacional y la empresa dueña de ese barco puede ser una empresa de Irlanda, por ejemplo. El sueldo, el salario que yo percibo debe ser acorde a el sueldo y salario de Irlanda o el sueldo y salario de Venezuela. ¿Cuál va a ser el sueldo y salario que yo debo tener como empleada en ese barco que está en aguas internacionales? Si nos ponemos un poco a pensar y si el salario debe ser como el de Irlanda, pues probablemente cobraré muchísimo dinero comparado con el salario que pueda recibir en Venezuela. Pero si recibo tal vez el salario que rigen las leyes venezolanas, probablemente no voy a poder mantener a mi familia. Entonces, ¿qué es lo justo? Ese empleado, ¿qué tipo de salario tiene que recibir?
Entonces, ahí la ética viene y nos ayuda con esa forma de reflexionar acerca de qué es lo justo en esta situación. Entonces, en ese sentido, repito, moral, lo que ya está establecido, costumbres, hábitos que están ya establecidos en nuestra sociedad, y la ética viene a ser esa reflexión acerca de si es justo o no, si es bueno o no, nos conviene como sociedad tener esta costumbre o no. Voy ahora con una distinción que también me parece importante, que es entre ética y derecho. A veces se confunden las leyes con ética, y debemos aclarar que las leyes provienen de las costumbres, de lo que ya está arraigado en nuestra sociedad, y muchas veces ocurre que hay algunas leyes que son injustas, que no son éticas. Entonces, en ese sentido, el derecho viene a ser el momento en el que sancionamos, el momento en el que tras un delito, tras una falta, se sanciona a la persona o a la institución que ha cometido esa falta o ese delito. Y la ética es previo, la ética es la parte preventiva, la parte de formación, la parte de valores, la parte que viene a ser, digamos, orientadora para evitar ese tipo de delito o para evitar ese tipo de acción. Entonces, en este sentido, la ética y el derecho son complementarios. Necesitamos del derecho para cuando alguien ya ha cometido una falta, pero solamente por coacción esa persona puede que vuelva a volver a cometer la falta, aunque haya caído preso, aunque se le haya puesto una multa, da igual. Entonces, ¿cuál es el modo de corrección, digamos, que tiene una persona o una institución en el caso de que reiteradamente ha estado cometiendo delitos o faltas? La ética. La ética en ese sentido es la que nos brinda las herramientas para transformar nuestra realidad y poder darle razones, como decía al principio, motivos, explicaciones a esa persona o a esa institución de por qué no debe comportarse así. Entonces, la ética y el derecho son, digamos, una dupla, son digamos, hermanos muy importantes. El uno no puede vivirse en el otro, porque la ética en ningún momento va a sancionar directamente o va a decir cuál es la consecuencia de haber cometido una falta. De eso se encarga el derecho. Entonces, dicho esto, ¿vale? Quiero establecer una idea que es importante para ubicarnos en el segundo punto, que va a ser cuando voy a hablar sobre la ética de la empresa. ¿Cómo pasamos de la ética siendo un concepto que nos orienta en la vida, que nos ayuda a tomar decisiones, a saber qué es justo y qué es injusto? ¿Cómo pasamos entonces a la ética de la empresa? Pues hay un modelo, ¿vale? Teórico, que es el de los 3 niveles de la ética. La ética tiene 3 niveles, básicamente. El nivel micro, el nivel meso y el nivel macro. Son 3 niveles, ¿vale? Voy a hablar primero del nivel micro. El nivel micro, digamos, es el nivel más personal, el nivel más individual. En ese sentido, puede haber, por ejemplo, ética de diferentes profesiones. Puede haber ética de abogados, ética de ingenieros, ética de médicos, ética de publicistas, ética de periodistas. Hay muchísimas formas en las que la ética se concreta y decimos, vale, muy bien. Por ejemplo, el publicista, entonces, ¿cuáles serán los valores y las normas específicas para que un publicista haga bien su trabajo como profesional? Esa es la ética micro, la ética del individuo. En este caso nos estamos enfocando en el nivel profesional. Entonces, hay administradores, contadores, qué sé yo, bueno, incluso hablaremos más adelante de eso, profesiones emergentes que aún no tienen una orientación ética y que es importante que se la demos. Entonces, en ese sentido está el primer nivel, que es el micro, que sería el nivel de la ética de las profesiones, de las personas como individuos, recomendaciones, valores, pautas de comportamiento que ayuden a que ese individuo sea un mejor profesional. Luego tenemos el nivel meso, que es el segundo nivel. Meso significa medio, el nivel medio, ¿vale? Estamos en el nivel más bajito, que es el nivel micro, que es el de las profesiones, de los profesionales, y ahora vamos a subir un poco al nivel meso. El nivel meso es el nivel organizacional, y aquí es donde entra el nivel de la ética de la empresa, pero también la ética de los museos, la ética de los hospitales, la ética de las universidades, la ética de las escuelas, la ética de cualquier tipo de organización de nuestra sociedad, ¿vale? Entonces, en este sentido, ¿qué nos dice la ética?
Bueno, que en este nivel vamos a ver cuáles son los valores propios, cuál es el fin de esta actividad en el caso de la empresa, en el caso de los museos, en el caso de los hospitales. ¿Qué es lo que deben hacer estas organizaciones para comportarse de buena manera? ¿Cuáles son los valores intrínsecos a ese tipo de organización? Tengan en cuenta que no es lo mismo los valores que va a tener una empresa a los valores que va a tener un hospital. ¿Por qué? Porque los fines de cada organización son muy diferentes. Entonces, en ese sentido, igual que los valores que rigen a un contador no pueden ser los mismos que los que rigen a un ingeniero. Serán distintos porque cada profesional tiene una cosa que llamamos el bien interno. ¿Vale? Esto lo voy a dejar un momento aparte y voy a retomarlo enseguida. Y luego tenemos el nivel macro, que es el nivel, digamos, el grande, el nivel que envuelve todo, que es el nivel institucional. En ese sentido tenemos ética de la economía, ética de la salud o de la sanidad, ética de la cultura, en este caso, fíjense que podríamos tener, voy a hacer una escala, ¿no? En el nivel micro podemos tener el profesional que podría ser el museólogo o el museógrafo, que están dentro, o el historiador de arte, que están dentro de lo que sería el nivel micro de las profesiones que tienen que ver con arte. Luego podremos tener en el nivel meso, en el nivel de las organizaciones, tenemos la ética de los museos, por ejemplo. Y luego en el nivel macro tendremos la ética de la cultura en general. Entonces, cada uno de estos niveles tendrá un tipo de ética correspondiente al nivel profesional, al nivel organizacional o al nivel institucional. En ese sentido, yo me voy a centrar en el nivel meso, en el nivel medio, porque aquí es donde está la ética de la empresa. Y justamente mi intervención va sobre ética de la empresa. Muy bien, vamos a concentrarnos ahora en lo que es el nivel meso. ¿Cómo surge un poco esta necesidad, ¿no?, de que las organizaciones tengan también una ética y no solo los profesionales? Porque claro, algunos se preguntarán, bueno, si las organizaciones están conformadas por personas, por profesionales que ya tienen unos valores y que tienen unas pautas de comportamiento para ser buenos profesionales, ¿cómo es que se necesita entonces una ética de las organizaciones? Pues porque resulta que las organizaciones no solo son la suma de los individuos que la conforman. Las organizaciones también tienen unas políticas y unas normas propias. Voy a poner un ejemplo que creo que puede ser bastante ilustrativo. En el caso de algunas empresas o incluso algunas organizaciones públicas, hemos visto casos de corrupción, de fraude, de malversación de fondos, de blanqueo de dinero, etcétera. En este tipo de organizaciones, a veces hay gente dentro, profesionales que están trabajando ya sea a nivel organizacional, empresarial o a nivel de la administración pública y que quieren hacer su trabajo bien, pero no pueden porque hay una cultura ya arraigada dentro de esa organización con unas políticas que pueden ser explícitas o implícitas de cómo funcionan las cosas. Entonces, puede que tú como profesional estés dentro de esa organización, dentro de esa empresa, dentro de esa organización pública y quieras dar lo mejor de ti, no quieras verte envuelto en ningún tipo de acto corruptivo. Sin embargo, hay una presión en cuanto a la cultura, en cuanto a la propia política de cómo se hacen las cosas. Puede que la política sea muy ambigua, sea de poca transparencia, sea de poca rendición de cuentas, y eso te lleve fácilmente a que te encuentres en una situación en la que tú originalmente no te querías ver envuelto como profesional. Entonces, a veces no solo basta con que seamos buenos profesionales, sino que la organización también tiene que tener ciertas normas, ciertas políticas, ciertos valores que ayuden a esos profesionales que están dentro en cada uno de sus despachos, de sus oficinas, de sus cubículos trabajando, a que hagan las cosas bien. Sobre todo porque hay una pluralidad de valores en nuestra sociedad. Entonces es importante que cuando, les voy a poner el ejemplo de IKEA. En IKEA, por ejemplo, aquí por lo menos en España, no sé si en otros países, pero en IKEA el proceso de selección de personal, de cuando van a contratar a gente para trabajar en IKEA, es bien interesante porque la entrevista la abordan acerca de cuáles son los valores de esa persona, para ver si coinciden con los valores de IKEA, los que ya previamente IKEA ha identificado como suyos,
Y entonces intentan hacer como una especie de juego de compatibilidades. ¿Hasta qué punto esta persona que está candidata en este puesto de trabajo me va a poder ser compatible con los valores que ya yo tengo como organización? Lo ideal sería que, por supuesto, esta persona comulgue de alguna forma ya con estos valores y sea más fácil entonces su ingreso, esa inserción de ese nuevo trabajador dentro de, en el caso de IKEA. Muchas empresas no hacen este tipo de identificación porque, bueno, no todas las empresas tienen el mismo desarrollo a nivel de recursos humanos y a nivel de identificación de valores. Sin embargo, es un buen ejemplo de lo que es la importancia que tienen los valores, porque si a mi organización entra alguien, por ejemplo, yo que trabajo en una fundación, ¿vale? Es una organización cívico-solidaria. Si yo contrato a alguien para la fundación donde yo trabajo y no tiene sensibilidad acerca de temas como son, por ejemplo, la ética, la empresa, los valores importantes de la economía para hacer una economía más justa y menos desigualitaria como está ocurriendo actualmente. Si esa persona que entra a mi organización no tiene esas sensibilidades ya, probablemente no va a bastar con que yo le dé un curso de formación y de inducción. Probablemente le va a costar mucho más a esa persona desenvolverse en sus tareas habituales dentro de una organización donde esa persona no está identificándose con los valores que ya tiene. Entonces, volviendo de nuevo al nivel que estoy hablando en el nivel meso, el nivel medio, en el nivel de la ética de las organizaciones. Entonces, decía, ¿por qué es importante que una organización tenga ética? Porque no basta solamente que los empleados, que los trabajadores, que los directivos, que los voluntarios, incluso en el caso de las ONG o organizaciones solidarias, no basta con que las personas hagan bien su trabajo, sino que a veces se necesita que la cultura también les ayude y les fomente a que puedan hacer bien su trabajo. Entonces, en ese sentido, las empresas, vamos a ir concretando, necesitan una ética. ¿A qué me refiero con esto? Digamos que la ética es la personalidad de todas las empresas. Las empresas ya siempre tienen, cualquier tipo de organización, pero estamos hablando de empresas, ¿no? Cualquier tipo de empresa ya tiene una personalidad, un modo de ser. Ya tiene unas características. Entonces, ¿de qué se trata? Cuando le ponemos esa lupa de la ética a la empresa, vamos a identificar qué valores tiene esta empresa. Vamos a ver, ¿es corrupta? ¿Es innovadora? ¿Es eficiente? ¿Es respetuosa? ¿Qué valores tiene esta organización? Y entonces, a partir de esa identificación de los valores que tiene la organización, nosotros entonces podemos hacer una evaluación y decir, pues esta organización, imaginémonos que haya problemas de discriminación o de interculturalidad dentro, pues hay que trabajar este punto en particular. O imaginémonos que es el caso de una organización que viene con un historial de situaciones de corrupción y de este tipo de problemas, de poca transparencia, de opacidad. Pues entonces habrá que traer luz, ¿no? Habrá que traer rendición de cuentas, buen gobierno, diferentes herramientas para que esa organización se desarrolle mejor. Entonces, la ética viene a ser como ese criterio que nos dice un poco, nos ayuda a ver en qué punto está una organización, cuáles son sus características. Hay otra, aparte de identificar cuáles son los valores, obviamente esas características que ya tienen las organizaciones, hay una orientación muy importante que nos brinda la ética de la empresa. Nos dice, según el sector o el ámbito en el que esté la organización, tendrá que tener un bien interno muy específico. ¿Qué es el bien interno? El bien interno viene a ser el fin de la actividad que se esté realizando. Entonces, cuando les decía en algún momento, claro, no es lo mismo el bien interno de un museo que el bien interno de un hospital, que el bien interno de una universidad o que el bien interno de una empresa. ¿Por qué? Porque en el caso del museo probablemente será, por ejemplo, lo voy a decir de manera muy genérica, promocionar la cultura. En el caso de una escuela, de una universidad, será formar a los alumnos. En el caso de un hospital será curar a las personas que entren en el hospital. Y en el caso de las empresas normalmente es brindar bienes o servicios a la sociedad. Entonces, claro, cada organización
tendrá que identificar cuál es su bien interno. ¿Para qué está allí? ¿La sociedad para qué la necesita? Pues hay que hacer ese proceso de identificación. ¿Por qué decimos que es importante hacer este proceso de identificación de cuál es nuestro fin, de cuál es nuestro bien interno? Porque imaginemos, ¿no?, que mi bien interno yo identifico que es hacer dinero. Y yo soy una empresa que, por ejemplo, produce prótesis de cadera para gente que tiene cadera que está mal y necesita una nueva cadera, y pues yo produzco prótesis de cadera. Imagínense que yo digo que mi bien interno es producir dinero. ¿Qué ocurrirá si mi foco está puesto en producir dinero? Puede que el material de esa prótesis que yo estoy generando de cadera, pues utilice uno más barato para así tener un margen mayor de ganancia, porque si mi objetivo, mi fin es ganar dinero, pues puede que igual le pague en negro, por ejemplo, de manera informal a algunos de mis empleados, o que intente evadir impuestos, porque mi fin es producir dinero, la mayor cantidad posible. Entonces, ¿cuál es realmente el fin de una empresa, en este caso que produce prótesis de cadera? Pues ofrecerle un producto a la sociedad seguro, eficaz, que funcione bien, con unas garantías, no necesariamente producir dinero. Regresaremos al tema de producir dinero porque es un punto que a veces puede dar debate o confusión, y cuando lleguemos a la parte de la responsabilidad social veremos el tema de lo importante que es producir dinero, pero no puede ser el único fin de una organización. Esto hay que tenerlo muy claro. Según el bien interno o el fin de la organización, que habrá que evaluarlo, habrá que investigar cuál es, analizar cuál es, pero no puede ser simplemente, únicamente, exclusivamente obtener dinero. Porque si es así, todas esas prótesis de cadera, conseguir con este ejemplo, van a estar siendo unos productos secundarios, digamos. Probablemente unos productos con unos niveles de seguridad bajos, y lo importante que es cuando una persona va a meter en su cuerpo un dispositivo que le va a ayudar a caminar y que lo va a tener probablemente toda la vida dentro del cuerpo. Entonces eso tiene unos niveles de seguridad brutales que habría que priorizar antes de ganar simplemente dinero. Entonces, les decía que el bien interno nos sirve entonces para poder dar legitimidad a lo que hacemos. Si yo produzco prótesis de cadera, pues las tengo que producir bien. No simplemente tengo que decir que yo tengo que hacer dinero y, bueno, como aprovecho y vendo prótesis. No. Si yo estoy produciendo prótesis, tengo que ofrecer a la sociedad unas prótesis adecuadas y además ganar dinero para pagar los impuestos, pagar mis empleados, pagar la materia prima, pero no puede ser lo primario. Tiene que haber un balance dentro de lo que es ganar dinero con respecto al ofrecimiento del servicio, del producto que está generando esa organización. Vale. Les decía que, bueno, la ética de la empresa tiene un montón, digamos, de elementos importantes. Yo por ahora les he hablado solamente de valores, de pautas de comportamiento y del bien interno. Obviamente yo tengo un tiempo limitado, me han dicho más o menos que tengo unos 40 minutos y me quedan 10, así que no voy a extenderme mucho más en el tema de la ética de la empresa, pero quédense con la idea de que, digamos, identificar ética de la empresa con cuál es el carácter de la empresa, cuál es la personalidad de la empresa, que ahora mismo tiene, puede ser buena o mala, pero cuál es. Y entonces a partir de esa evaluación podemos mejorarla y hacerla más justa, más responsable, más ética, más moral, como lo queramos llamar. Entonces, ¿cómo actúa una empresa? Aquí vamos a profundizar un poco porque la empresa, ¿cómo definimos esos valores, esas características, ¿no?, que tiene la empresa? Pues a través de sus acciones. ¿Cuáles son las acciones de la empresa? ¿Tiene, por ejemplo, un plan de igualdad de género dentro de la organización? ¿Paga bien a sus empleados? Me refiero bien con que por lo menos el mínimo de la legislación. ¿Tiene alguna política de reciclaje? Por ejemplo, ¿tiene algún tipo de acción filantrópica con la que esté relacionada? ¿Qué hace esa empresa? ¿Cómo evaluamos cuáles son esas características, ¿no?
Y aquí es donde viene la responsabilidad social. La responsabilidad social no es más que cómo responde la empresa, cómo actúa la empresa ante la sociedad. Entonces, la responsabilidad social tiene diferentes niveles de análisis. El primero es el nivel económico. Hay una responsabilidad económica mínima de ganar dinero. ¿Por qué es mínima? Porque si yo no gano dinero, no le puedo pagar a mis empleados, no puedo pagar los impuestos y no puedo pagar la materia prima. Entonces yo tengo que como mínimo ganar dinero. Entonces esa es la primera, pero la primera responsabilidad, no la única, la primera responsabilidad que tiene que tener una empresa. La segunda, la legal. Tiene que cumplir con la legislación del lugar donde está asentada la organización. Ese es el segundo tipo de responsabilidad que tienes. Gano dinero, pero ¿cómo gano dinero? Legalmente, tiene que ser legalmente, no de otra forma. Entonces, gano dinero legalmente y luego viene la responsabilidad social, el nivel social, ¿no? En este nivel social es cuando decimos, bueno, ahora bien, por ejemplo, tengo suficientes medidas de prevención de riesgos laborales en mi organización, estoy fomentando la diversidad no solo de género, sino de culturas dentro de mi organización. Estoy en general cumpliendo los derechos humanos o no, porque recuerden muchas veces que los derechos humanos parecen que son como básicos y mínimos, pero no se cumplen en todos los lugares del mundo. Un ejemplo en el caso de México es que México no ha firmado la Carta de Derechos del Niño, por ejemplo, y los niños, lamentablemente, pueden trabajar legalmente en México, lo cual es un incumplimiento de los derechos humanos porque, claro, los derechos para el niño está el derecho al ocio, a la educación, al disfrute y, por supuesto, que en el caso de un niño que tiene que trabajar, probablemente no está disfrutando de un desarrollo pleno y sano de su niñez o de su adolescencia. Entonces, en ese sentido, no siempre los derechos humanos se están cumpliendo en todos los ámbitos geográficos. En ese sentido es cuando entra esa responsabilidad social. ¿Qué estoy haciendo yo para cumplir los derechos humanos? Concretemos más, ¿qué estoy haciendo yo, por ejemplo, para cumplir con los ODS, con los Objetivos de Desarrollo Sostenible? ¿Qué estoy haciendo yo por mi sociedad? Entonces, ahí es cuando entra ese tercer nivel, que sería el nivel de la responsabilidad social. Primero el nivel económico, responsabilidad económica, luego el nivel de la responsabilidad legal y luego el de la responsabilidad social. Entonces, tenemos unos instrumentos específicos para tratar de desarrollar esa responsabilidad social dentro de las organizaciones y de las empresas en particular, que probablemente muchos habrán escuchado hablar de ellos. Códigos éticos, comités de ética, informes de buen gobierno, informes de sostenibilidad, auditorías éticas, líneas éticas o hotlines, líneas de alertas, denuncias, sugerencias. Estos son instrumentos, digamos, genéricos que nos sirven para potenciar el desarrollo, el desarrollo ético dentro de la empresa. Por supuesto, a veces habremos escuchado de, bueno, esta empresa tiene memorias de sostenibilidad o de responsabilidad social. Y claro, lamentablemente muchas de esas memorias lo que hacen es contar lo bien que lo hacemos, pero lamentablemente no nos sirven mucho más sino de marketing. Entonces, igualmente hay empresas que tienen un código ético y lo tienen colgado, por ejemplo, en la entrada de la organización, pero ya está, solo sirve para que esté expuesto en esa pared como una normativa más, que no está arraigada, que no está desarrollada, que no está realmente embebida en lo que es la organización. Entonces, estas herramientas van a funcionar siempre y cuando les demos el desarrollo y la sensibilización adecuada. En el tiempo además, porque una empresa, en la Fundación Ednor estamos en contra de dar premios que se llamen, por ejemplo, la empresa más ética del 2022 o la empresa más responsable del 2022. Estamos en contra de dar este tipo de premios porque una empresa hoy puede ser muy ética, puede tener muchísimos instrumentos, planes de igualdad, planes de conciliación, políticas medioambientales, códigos de ética y comités de ética, puede tenerlo todo. Pero a veces ocurre que cuando cambian algunos directivos de la organización o cuando viene algún problema económico,
estas empresas deciden realizar recortes y muchas veces terminan por eliminar estos instrumentos o por lo menos dejarlos de un lado. Y lo que hoy, 2022, era una empresa muy responsable, puede que en el 2025 no lo sea y sea muy corrupta, por ejemplo. Entonces, estamos en contra de dar estos premios, más bien damos premios en cualquier caso a lo que llamamos buenas prácticas, que son reconocimientos puntuales a acciones que lleva a cabo una organización durante un tiempo, 2 o 3 años de manera consecutiva, y de alguna manera se reconoce el esfuerzo que está haciendo esa organización por avanzar en ese tema específico, sea género, sea tema de diversidad, sea tema de, por ejemplo, bullying, o hay muchísimos problemáticas y conflictos que pueden haber, ¿no? Entonces, ¿por qué digo esto de los premios y de las... de esta cuestión de no premiar a la empresa como ética o como responsable, sino a tratar de reconocer las buenas prácticas en concreto? Porque las empresas nunca van a llegar a un tope a ser éticas del todo o a ser responsables del todo. No, las empresas siempre están en constante movimiento igual que nosotros. Están en constante crecimiento o en constante decrecimiento o deshumanización, por decirlo en términos éticos. Entonces, es importante que la empresa esté fomentando valores positivos, los valores que desea que su organización desarrolle, que su organización represente, porque si la organización no está constantemente implantando con formación, con comunicación, con actividades, este tipo de herramientas, como son la línea ética, el comité, el código, probablemente los empleados, los directivos, no van a ser partícipes de este tipo de instrumentos, no los van a valorar, no van a participar en estos espacios de reflexión como puede ser el comité, no van a verle el uso a la memoria de responsabilidad social, que puede ser un gran instrumento de gestión. Entonces, en este sentido, las empresas están siempre en constante cambio y como están en constante cambio, hay que irse adaptando a esos cambios y no va a llegar a un punto en el que pues ya estamos listos, tenemos todos los instrumentos éticos y ya aquí podemos abandonar este tema. Es que la ética es transversal y constante. Pensemos que a lo largo de nuestra historia, probablemente cuando éramos niños, tal vez éramos un poco más egoístas con nuestros juguetes y hoy en día que somos adultos somos más generosos con nuestros bienes. Podría ser, ¿no? Eso es un ejemplo. La empresa igual, la empresa puede ir cambiando en el tiempo de una situación poco ética a un momento, a un nivel de mayor responsabilidad, de mayor crecimiento moral. Entonces, ya voy a terminar, ¿vale? He estado concentrada en la tercera parte que tenía que ver con la responsabilidad social y ahora quiero hablar en los últimos minutos que me quedan sobre lo que es este agregado que les comentaba un poco de cuáles son los factores importantes hoy en día para la ética de la empresa y que también si son importantes para la ética de la empresa, por supuesto serán importantes para la responsabilidad social de esa empresa. Y justamente tiene que ver con los otros dos niveles de los que he estado hablando. Recuerden que he hablado del nivel micro y del nivel macro y que estábamos situados ahora mismo concentrándonos, hablando del nivel meso o nivel medio. Pues fíjense lo importante que puede ser el nivel micro y el nivel macro. Voy a poner ejemplos del nivel micro. Hoy en día hay muchas profesiones que lamentablemente no tienen todavía, porque son profesiones emergentes, no tienen todavía una especie de marco ético o de marco de valores o de pautas de comportamiento para esos profesionales. ¿Qué ocurre, por ejemplo, con los científicos de datos y todo el tema del Big Data? O también con los especialistas en inteligencia artificial, los que desarrollan los algoritmos. ¿Qué pasa con esta gente? Por ejemplo, el que desarrolla los algoritmos es muy importante que sea capaz de reconocer el sesgo que está transmitiendo al algoritmo, porque si no, esa inteligencia artificial va a reproducir el sesgo o el prejuicio, llamémoslo en términos más cotidianos, el prejuicio de, por ejemplo, que ha ocurrido en el sistema judicial en Estados Unidos, en el sistema policial específicamente, cuando se han implantado algoritmos para intentar prevenir ciertos crímenes y el algoritmo siempre escoge a gente joven negra.
¿de dónde viene ese prejuicio del algoritmo? Del que creó el algoritmo, de la persona que crea el algoritmo y además del científico de datos que mete los datos para que el algoritmo vaya aprendiendo a través de lo que es el machine learning, el aprendizaje del algoritmo, el autoaprendizaje que realizan la inteligencia artificial. Entonces, este tipo de profesiones no tienen todavía un marco ético, incluso a veces no tienen todavía un marco legal en ciertos países, pero por supuesto necesitamos estos marcos para que los profesionales que estén dentro de nuestras organizaciones en estas profesiones emergentes y nuevas también sepan cómo comportarse. Algunos grupos de profesionales ya han empezado a hacer libros blancos que llaman ellos de recomendaciones en el caso de la inteligencia artificial, por ejemplo. Hay otro ámbito que también es preocupante, que es el tema de la nanotecnología y los ingenieros biomédicos. En este momento tampoco tenemos marcos éticos de cómo deben comportarse estos profesionales. Si tenemos profesionales en nuestra organización que trabajen en el tema de la nanotecnología y de la biomedicina, necesitan saber cuáles son los límites éticos para no traspasarlos de alguna manera y poder colaborar con la propia ética de la organización. Entonces, fíjense lo importante que puede ser que nuestros profesionales estén bien formados y también en valores. ¿Cuáles son los valores propios de su profesión, de su ámbito profesional? Ya para ir terminando, el tema, por ejemplo, de los operadores de drones o de los community managers de las redes sociales, de los que gestionan las redes sociales. Esta gente también son profesores emergentes y necesitamos un marco ético para ellos. ¿Hasta qué punto deben comportarse? ¿Cómo deben comportarse? ¿Cuáles son esos mínimos que tendrían que tener esas profesiones? Y luego está el nivel macro del que les hablaba también. Hay unos aspectos que están afectando, ya no es solo la globalización que nos afecta a nivel mundial, sino que hemos vivido crisis económico-financieras, hemos vivido la crisis pandémica recientemente, estamos viviendo también aquí, por ejemplo, en Europa, que se siente mucho la crisis bélica con respecto a Ucrania y Rusia, y también estamos viviendo todos, desde hace mucho tiempo, aunque hay personas que todavía lo nieguen, la crisis climática. En ese sentido, estas crisis no solo nos afectan como organización, como empresa, nos afectan nuestro desarrollo, sino que también son oportunidades de ampliar nuestros roles y colaborar como organizaciones en nuestra sociedad. Entonces, en ese sentido, en la fundación donde yo trabajo, la Fundación EdNor, tenemos espacios de reflexión para que lo que son académicos, personas que trabajan en el ámbito universitario haciendo investigación sobre economía, sobre empresa, sobre incluso datos, inteligencia artificial, hablen con, por ejemplo, directivos de ciberseguridad, con ingenieros biomédicos que estén trabajando en el desarrollo de nuevos tipos de tejidos con la nanotecnología, para que podamos entender entre todos cuáles son esos nuevos límites que debemos plantear y cuáles son esos valores mínimos que tendríamos que desarrollar como profesionales, como organizaciones y como instituciones. Por último, recalcar la importancia en el caso del ámbito micro, del ámbito de la ética profesional, recalcar que las universidades ejercen un rol muy importante. Lamentablemente, en muchas universidades todavía no tenemos asignaturas de ética, cuando, por ejemplo, un administrador de empresas tendría que ver ética de la empresa, porque va a administrar una empresa. O en el caso, que bueno, ya sí que es obligatorio en muchos lugares, en el caso del médico, que vea ética y bioética, que son, digamos, la ética aplicada al ámbito específico del médico, ¿no? Pero bueno, que todavía hay mucho por hacer, tanto en el ámbito micro como en el ámbito macro, y que para poder potenciar el ámbito medio de la ética de la empresa, también tenemos que estar constantemente interdialogando, ¿no?, con estos otros ámbitos para poder fortalecer a nuestros profesionales y también ayudar a nuestras sociedades con estas crisis que les he mencionado. Pues nada, esto yo voy a parar ya, que ya, mira, 40 minutos exactos me llevo. Que por favor ahora comience el debate, las personas o los comentarios, las sugerencias también que me puedan hacer, si quieren hablar de algún tipo de caso que conozcan. Yo estoy abierta a recibir, por supuesto, todas vuestras aportaciones.
Bueno, gracias por tu pregunta, Darío. Esta es por supuesto, es una preocupación ética básica. Y para poder ayudar a que se rompan estos hábitos, estas costumbres ya arraigadas en las sociedades, cuando ya la corrupción está, aquí en español lo llaman la picaresca, y en Venezuela sería como que la típica persona que pues es más viva, es más avispada, decimos en Venezuela, ¿no? No sé cómo dicen en República Dominicana, que quiere aprovecharse. Entonces, formación. Fíjense que, recuerden, yo les hablé de la dupla, ética y derecho. En el caso de la ética está para la formación, para la prevención, justamente de esas situaciones delictivas o inmorales que puedan ocurrir a posteriori. Entonces, los programas de formación, ya sean dentro de la propia organización que está sufriendo, digamos, este mal momento, o dentro de la sociedad. Yo de hecho creo que, por ejemplo, este espacio que brinda Proética o el espacio que brinda la Fundación Ednor aquí en España o en diferentes organizaciones que hacen este diálogo, es una manera de que el ciudadano, independientemente de su profesión, pueda entender la importancia a través de razones que le puedan convencer, porque solo las razones son las que terminan convenciéndonos. Nadie obligado realmente va a cambiar su esquema de acción, de comportamiento, ¿no? Entonces, a través de la formación. Sé que suena amplio y que suena trillado, sin embargo, en el caso de la ética de la empresa tenemos formaciones específicas para poder sensibilizar a la gente y hacerle cambiar ese chip, ¿no? Esa idea de que hay ciertos límites que normalmente he pasado o he traspasado en mi vida como ciudadano, por ejemplo, el no pagar impuestos, pero luego dentro de mi empresa me pueden enseñar a cómo sí debería estar pagando impuestos, por poner un sencillo ejemplo, ¿eh? O sea, en este caso habría que también analizar muy bien las características culturales de la sociedad o de la organización para poder plantear un programa específico de sensibilización, concienciación, formación, además a largo plazo. Estos cambios nunca se pueden dar a corto plazo. Son muy difíciles de provocar en efecto porque los valores están arraigados. Yo diría que lo primero para poder implantar un instrumento ético, sea cual sea, es que el desarrollo de ese instrumento sea la elaboración de una memoria de responsabilidad social o sea un código ético, es que tienen que implicar a los empleados de la organización. Si tú no implicas a los empleados de la organización, no va a funcionar, porque va a ser como una norma más o una tarea más que va a tener que hacer el empleado y que no la va a entender. Cuando tú te sientas con tus equipos y les explicas que vamos a hacer un código ético, porque necesitamos ver quiénes somos nosotros, para que nosotros primero seamos conscientes de quiénes somos y posteriormente con una narrativa, es decir, con nuestros valores, podamos decir, nosotros actualmente somos así y queremos fomentar, por ejemplo, el valor de la innovación que está muy presente, o el valor, por ejemplo, de la eficiencia, o el valor de la calidad, o el valor del respeto, o decir, todos están muy bien, pero nos hace falta un valor crucial y no lo tenemos, que es el valor de la diversidad. Entonces, ¿cómo hacer juntos, pensarlo juntos? Claro, eso requiere tiempo y sobre todo voluntad de las personas que rigen la organización, para que trasladen esa voluntad y esas ganas de conocerse a sí mismos como organización y transformarse a sí mismos como organización. Entonces, cualquier instrumento, sea un comité, sea por ejemplo, hay cursos de formación, por ejemplo, por el tema de la igualdad de género, lo que sea que vayan a implementar, una política en temas de conciliación laboral y familiar dentro de la organización. Me da igual el instrumento. Si tú no lo haces con tus empleados, ellos probablemente no van a entender de dónde viene ese impulso, esa motivación que tú tienes, cómo nació ese interés y cómo les puede transformar a ellos también es la aplicación, la implantación de ese instrumento, sea cual sea. Entonces, resumirlo en una palabra, participación de todos los grupos de interés y especialmente de los empleados. Marta, es un aspecto muy interesante. Nosotros tenemos la experiencia en muchas ocasiones
de que, por ejemplo, las instituciones diseñan unos códigos de ética, usualmente llaman a un equipo de técnicos, con frecuencia abogados, que es otro problema, que también es otro problema, porque Sí, evidentemente la lamentablemente. mirada va a ser meramente jurídica, no va a ser la de un eticista. Y entonces luego, bueno, ese código se diseña y se publica y entonces se les muestra luego ya a los empleados para, y este es el código de ética. Entonces, como tú señalaste ahorita, dijiste, a veces tienen el código de ética, pero está ahí y nadie lo Sí. maneja. Exacto, está ahí. Entonces podemos decir, la institución tiene un código de ética, pero primero, no hubo un proceso participativo de formación que permitiera que los integrantes de la organización o de la institución que fuese se involucrara, hiciese suyo ese proceso. Y luego, evidentemente, entonces también ya cuando está hecho, pues bueno, mucho menos. Entonces, no, porque entonces se ve más bien como algo que es una imposición que está ahí, pero nadie lo ha hecho suyo, no interioriza eso. Y sabemos que la ética tiene que ver con eso, con interiorizar valores. No basta con que nosotros sepamos que determinada conducta debe hacerse, sino que tenemos que emocionalmente entender y comprender que tenemos que hacerla. Y eso no se puede hacer simplemente con una explicación explícita, digamos, ¿no? Sí, de hecho, mira, a mí me gusta usar, Leonardo, el ejemplo, que es un poco tal vez radical, pero yo creo que la gente lo entiende claramente, de las personas cuando son alcohólicas, por ejemplo, o tienen cualquier tipo de adicción. Cuando una persona tiene una adicción, tú no la puedes obligar a ir a Alcohólicos Anónimos o a la reunión de Adictos Anónimos. No la puedes obligar. Pues esto ocurre igual. Tú tienes que de alguna manera trabajar con esa persona para que esa persona se dé cuenta que necesita un cambio, que necesita abordar diferentes tipos de estrategias. Porque si no viene desde la del propio individuo, no va a funcionar. De la misma manera, ningún instrumento termina funcionando si los afectados por el instrumento no han sido parte del proceso de elaboración del instrumento. ¿Okay? Es así. Bueno, no hay ningún sistema algorítmico para detectarlos. Entiendo que se refiere como criterios que nos ayuden a desarrollar destrezas para ello, ¿no? A ver, Marta, pregunta Vale. difícil esa. Claro, igual Carmen, si puedes concretar, también estaría bien, ¿no? Pero igual gracias por tu pregunta. A ver, dentro del buen gobierno o del gobierno corporativo también, como le llaman, hay ya muchísimas técnicas que están desarrolladas para intentar fomentar e identificar los actos de corrupción dentro de una organización. Entonces, normalmente podemos como clasificarlos en diferentes ámbitos. Toma de decisiones, por ejemplo. ¿Cómo se toman las decisiones dentro de esa organización? Individualmente, en equipo, la gente cuando va a tomar la decisión, por ejemplo, de antemano le han enviado una convocatoria en la que le decían que iba a decidir, en la que se debate acerca del asunto. Entonces, por ejemplo, toma de decisiones es un punto importante para saber si hay posibles brechas por las que la gente pueda, digamos, escabullirse para intentar colar asuntos y decidir sin la aprobación de las personas y sin la reflexión necesaria para la aprobación de algún asunto relevante para la organización. O, por ejemplo, también está el asunto de la participación. ¿Quiénes participan en la toma de decisiones? ¿Quiénes son los que tienen la facultad o la autoridad para hacer cambios dentro de la organización? ¿Están los grupos de interés incluidos o no están incluidos? El tema de la transparencia, ese es otro factor que puede decirnos más o menos, podemos intuir, la organización publica lo que hace, da cuentas de lo que no hace. Fíjense que esto es muy importante. En el buen gobierno tenemos siempre el principio internacionalmente divulgado, que es el de cumplir o explicar. Si tú no cumples una normativa, aunque sea propia, interna, si tú no la cumples, tienes que explicar por qué no la cumples. Tienes que rendir cuentas de por qué no la cumples. Entonces, en ese sentido, la transparencia y la rendición de cuentas puede ser otro factor que nos indique, ¿no? Nos haga sospechar o nos haga confirmar que la organización sí que está en buen camino. Pero realmente, sin una investigación en profundidad, pues claro, no podremos saberlo así por así.
Marta, quería aprovechar porque tú tocaste un tópico que es el de las herramientas que se emplean en las organizaciones, las líneas éticas, las auditorías éticas, etcétera. Entonces, bueno, nosotros tenemos un público variopinto que nos está viendo, o sea, hay expertos, pero también hay personas que trabajan en organizaciones y que tal vez les suene por primera vez los términos. Entonces, nos gustaría que por favor, para el favor de ellos, pues aclararas los términos de lo que son, por qué son importantes esas herramientas, ¿no? Y cómo contribuyen, digamos, a la construcción de un clima ético en nuestras organizaciones, ¿no? Claro. Bueno, el caso de los códigos éticos, yo sí lo resumo, en nuestro equipo en general lo resume, porque yo soy parte de un equipo multidisciplinar de diferentes universidades, y nuestro equipo de investigación siempre lo resume como el código ético es la carta de presentación de una empresa, en donde el código cuenta quién es la empresa, cuáles son sus valores, cuáles son los compromisos, hacia dónde va. Entonces, el código ético es esa carta de presentación, ese primer encuentro que podemos tener con una empresa y que nos va a mostrar qué características tiene, hacia dónde va, cuáles son los compromisos que quiere adquirir o ha adquirido y que está desarrollando. Luego tenemos los comités de ética. Los comités de ética son espacios de participación y diálogo. Es una de las herramientas más importantes y también a la vez pocas empresas terminan implantándolo porque es una herramienta, digamos, de doble filo. Cuando una empresa no está haciendo las cosas bien, no quiere un comité de ética. Entonces, si tú lo estás haciendo bien, probablemente aceptarás el comité de ética. ¿Por qué? Porque en ese comité normalmente se reúne un representante de cada grupo de interés. Se reúne un representante de trabajadores, un representante de, por ejemplo, imagínate, aquí hemos ayudado a diferentes organizaciones a establecer sus comités de ética aquí en España. Y específicamente hay una que se llama V Corporation, es una industria petroquímica japonesa, pero que tiene sede aquí en España. Y en el caso de V, claro, imagínense, una empresa que produce pinturas y químicos en general, esmaltes y este tipo de cosas, ¿no? Probablemente hay muchas ONGs, muchas organizaciones solidarias que están preocupadas por saber si esa organización, esa empresa contamina o no. Entonces, ¿qué sería lo ideal? Que en el comité de ética de una organización como V o como por ejemplo una petrolera, exista siempre un representante de ONGs medioambientales. O, por ejemplo, vamos a seguir con la distribución, esto en términos generales. Representante de empleados, un representante legal de la organización, legal me refiero del departamento jurídico, porque puede que llegue una denuncia al comité de ética que tenga que ver con algo jurídico, y es importante que haya alguien especialista en derecho, un especialista en ética. Ese especialista normalmente lo van a encontrar en una universidad, no lo van a tener dentro de la empresa. Algunas empresas aquí en España tienen especialistas de ética, filósofos dedicados a eso, pero no son muchas por ahora. Normalmente es un especialista en ética que viene de alguna universidad y es parte del comité. Luego tienes también un representante de una ONG medioambiental, de una ONG de consumidores. También tienes algún representante que tenga que ver con proveedores, algún tipo de representante de tus proveedores, de modo que imagínense que llega una queja al comité de cualquier ámbito. Siempre va a haber alguien allí que va a estar velando porque esa queja se atienda. Si es porque han vertido químicos en el mar, pues el de las ONG medioambientales dirá que ha llegado a esta queja y tenemos que atenderla. Tenemos que investigar qué está pasando y tenemos que dar una respuesta a la persona que ha dado la alarma o la alerta, ¿no? Y resolver el problema. O si hay un problema de acoso moral, que es el bullying, digamos, el acoso moral es, no llega a ser un acoso laboral en los términos jurídicos, pero sí llega a ser un maltrato de parte de tu jefe o de parte de un compañero o dentro de un equipo en el que pues, te están irrespetando, aunque no llega a ser un delito legal como tal, ¿no? Entonces, si llega a ese asunto una queja acerca de un caso de acoso moral dentro de la empresa, lo que también llaman el mobbing, ¿cómo lo podemos abordar? Pues ahí estará el representante de los empleados para decir esto hay que tratarlo. Entonces, ¿cuál es
cualidad particular que tiene el comité de ética, que están todos los grupos de interés representados dentro de ese espacio de participación, de modo que en ningún momento, si llega una denuncia, se va a dejar colar por debajo de la mesa o se va a guardar debajo de la alfombra o en un cajón, porque ahí está alguien que le interesa que esa denuncia salga a la luz y se investigue. Entonces, en ese sentido, los comités son un espacio de participación y de diálogo. Y luego tenemos las líneas éticas o las líneas de alertas y denuncias, que lo que se recomienda es que se establezca una línea confidencial no anónima. Esto es muy importante. Esto es puede ser un buzón de correo electrónico o un sistema de formulario en el que tú hablas quieres denunciar algún acto que tú ves que hay un incumplimiento del código ético o hay un acto de corrupción. No tiene por qué ser necesariamente inmoral, puede ser ilegal. Impones la denuncia. Tienes que poner tu nombre y apellido. ¿Por qué? Porque si no puedes estar inventándote la denuncia. Si es anónima, cualquiera puede decir cualquier atrocidad sin ningún tipo de responsabilidad. Aquí todos tenemos que tener nuestra responsabilidad. Como denunciante, tú tienes la responsabilidad de brindar información veraz. Pero cuidado, como empresa, la línea ética tiene que garantizarte confidencialidad, que solo una persona que sea el analista de datos de esa línea ética sea una sola persona la que sepa tu nombre. Incluso hay sistemas hoy en día tan buenos en algunas de las empresas que hemos implantado líneas éticas donde a mí me llega al móvil un SMS que dice, ha llegado una denuncia, y no dice el nombre y el apellido de la empresa, sino que dice el número de expediente, que es el X2432, sobre tal y tal y tal cuestión. Yo nunca sabré quién es la persona que está haciendo la denuncia, pero yo como miembro del comité sabré que ha llegado una denuncia y que la próxima reunión habrá que tratarla. En ese sentido, la línea brinda sistemas hoy en día, gracias a la informática, en la que podemos sustraer el nombre de la persona y enviar solo un simple número, que con ese número nadie podrá identificar y luego tomar represalias en contra de un empleado o en contra de un proveedor, que eso es muy importante, garantizar esa seguridad. Y por último, en el caso de las auditorías éticas, son auditorías que van a evaluar ya no tanto si se están cumpliendo en términos contables o en términos legales, económicos, financieros, que para eso ya hay unas auditorías específicas, sino que la auditoría ética va a decir, a ver, ¿qué dice el código ético de una empresa? Aquí dice que se han comprometido a esto y esto y esto. ¿Esto se ha hecho o no se ha hecho? ¿Y cómo se ha hecho? ¿Se ha hecho con la colaboración de las partes implicadas, con todos los grupos de interés o no? ¿Hasta qué punto se ha implantado estas acciones que se comprometieron a realizar a tantos años vista? ¿Se han hecho o no se han hecho? La auditoría ética viene a como constatar si los compromisos éticos se han realizado o no. Básicamente esos son como los elementos, los instrumentos más importantes. Quiero aprovechar, Marta, a partir de nuestra experiencia, que muchas veces asociamos la idea del código de ética de una organización básicamente en función de las responsabilidades que tiene el empleado dentro de la organización o con respecto a la organización. Y no, eso es parte, pero también hay una responsabilidad de la organización con respecto también a sus empleados. Eso también forma parte del código de ética y tiene que estar establecido. Y cuando tú estás hablando de la auditoría, no es solamente auditar cómo se comporta el empleado, sino también si la organización cumple con los empleados, ¿no? En efecto, la auditoría ética no se trata de ir a evaluar al empleado, no, se trata de evaluar el conjunto de la organización y ver si han hecho lo que han dicho que iban a hacer. Exacto. Porque en el papel puede estar una cosa, el compromiso allí, y pueden publicar también que sí estamos haciendo todo esto en la memoria de responsabilidad social, pero de verdad lo están haciendo y por eso va un agente externo a la organización independiente a evaluar dónde están las pruebas de que se ha hecho lo que se ha estado diciendo y que se ha hecho de la forma en la que se ha comprometido a hacer. Porque también, bueno, sí, es que vamos a hacer mucha acción social, esto es otra cosa. Pues donamos mucho dinero a muchas fundaciones, pero aquí adentro nuestros empleados, vamos, están en las condiciones críticas laborales. Esto es incoherente. Puedes hacer mucha filantropía y mucha acción social, pero luego donde tienes que tener tu responsabilidad social no la estás ejerciendo. Creo que lo que Marta estaba refiriéndose no es que no se deba premiar el cumplimiento ético, sino que no debe premiarse a instituciones éticas. Es decir, en vez de dar el premio a la institución X, por el contrario, le damos el premio a una práctica que sea en concreto, que se haga dentro de la institución.
Exactamente, porque claro, una institución puede tener, una empresa o una organización puede tener en dado momento una reputación moral increíble, donde están haciendo todo súper bien, pero luego cambia el consejo de administración y resulta que ya no le dan prioridad a la ética y que la dejan de lado y pues empiezan a hacer atrocidades dentro de esa empresa. Entonces, la organización cambia y nada nos garantiza que dándole un premio en un momento a la empresa, a la organización completa, ese premio la va a ayudar a que dentro de 5 años se siga manteniendo de forma responsable, ¿no? Entonces la idea es dar premios, reconocimientos, por supuesto que son muy útiles y son necesarios también para visibilizar que se hacen las cosas bien, a las prácticas específicas. Una política de sostenibilidad, una política de igualdad, algún tipo de actividad con la comunidad. Por ejemplo, hay actividades comunitarias preciosas que también hacen las empresas. Entonces, no tiene por qué ser una cuestión de no darle el reconocimiento, no, da el reconocimiento, pero ¿a qué? ¿Y bajo qué condiciones das el reconocimiento? Porque otra cosa que ocurre es, pues muchas empresas tienen un plan de, por ejemplo, reforestación de un área cerca de la comunidad donde está insertada la empresa, reforestan eso y ya está. Eso es un plan de 3 meses. 3 meses duraron reforestando esa montaña. Ya está. ¿Qué ocurre? Y luego esa empresa, por ejemplo, produce muebles de madera y no vuelve a sembrar más nunca un árbol en su desarrollo como empresa. ¿Vale la pena darle un premio a alguien que durante 3 meses hizo una reforestación, pero luego siguió comprando madera para producir muebles y no volvió a reforestar en ningún sitio y no está comprando madera sostenible, sino que está comprando madera de esa que se está talando en el Amazonas? Entonces hay que tener mucho cuidado con cuándo se premia, porque si no se va a utilizar como greenwashing o como lavado de cara o como marketing para decir somos muy buenos y hemos recibido muchos premios. Entonces, en ese sentido es que hay que tener como especial cuidado a la hora de otorgar el premio. Marta, en nombre del Programa Nacional para la Promoción de la Ética, Proética, te damos las gracias. Perdón, Mario. A vosotros, gracias a vosotros. Seguiremos en contacto, ¿no? Y trabajando conjuntamente, ¿no? Para seguir promoviendo, ¿verdad? Una cultura ética, no solo en las organizaciones, sino también en la ciudadanía, ¿no? Desde el punto de vista, digamos, de la ética ciudadana, que es realmente lo que nos interesa a todos. Y bueno, pues a ustedes también les damos las gracias por habernos acompañado, por sus interesantes preguntas, y les invitamos para nuestro próximo encuentro de las charlas virtuales de Proética. Pásenla bien, feliz resto del día, y en España feliz resto de la tarde. Muy bien, gracias. Hasta luego a todos. Gracias por escuchar.